tardes. Para el que no me conozca, soy el general Eduardo Diz Monjes, el director de la Escuela de Guerra del Ejército, y quiero simplemente darles la bienvenida a todos a este acto de presentación del libro Estrategia, una forma de pensar. La Escuela de Guerra, para el que no la conozca bien, pues es el centro docente de mayor nivel del Ejército de Tierra. Además es un centro de pensamiento militar, por eso creo que es un lugar muy indicado pues, para presentar un libro que en el fondo es de pensamiento. Y además, teniendo en cuenta que varios de los autores del libro, que es una recopilación de artículos, pues han sido profesores de esta casa, empezando por el general Silvera o el teniente coronel Andrés González, que ahora tendrá la palabra. Que hay unos cuantos antiguos profesores de la escuela entre los autores del libro. Y el libro pues viene muy a cuento ahora y siempre, porque bueno, la estrategia que sale es algo que nos acompaña a lo largo de la historia y que es necesario conocer y comprender pues, para poder actuar de forma estratégica y responder a los desafíos que nos van sucediendo, y más recientemente con los acontecimientos que han ido sucediendo de la pandemia y la guerra en Ucrania que necesitan o provocan pues, reaccionar y actuar de forma estratégica, y para eso pues, hay que ser capaces de pensar y entender la estrategia y haber estudiado la historia del pensamiento estratégico. Así que, como digo, creo que es un lugar muy indicado para presentar este libro, así que estamos encantados y es un honor para la escuela el acoger la presentación. Y así más, pues te doy la palabra a los autores y al general Feliu para que den comienzo a la presentación. Muchísimas gracias. El honor y el privilegio es nuestro por haber tenido la amabilidad de haber acogido en la Escuela de Guerra del Ejército pues, la presentación de este libro, que tiene mucha población, y por eso ha tenido pues, incluso más repercusión de la que esperábamos inicialmente, ¿no? Es un libro que inicialmente parece que es para gente ya iniciada en este mundo, ¿no? Los académicos, escuelas militares, escuelas de guerra, escuelas de mayor, y estas cosas, y de repente ha despertado la curiosidad de mucha más gente. Y cuando apareció además una reseña bastante grande en Babelia, que es el suplemento cultural del país, pues ya se multiplicaron incluso las peticiones para que hiciéramos alguna presentación y algunas entrevistas por radio, ¿no? Que no sé si te han... que yo se lo he trasladado rápidamente antes porque prefiero que los autores, que son, pues ya visto, cuando veáis el libro, pues es una maravilla el rodearte de grandes autores, porque el libro lo hacen especialmente los grandes autores con los que hemos podido contar, ¿no? Y efectivamente, después Yolanda Gómez Rojo, que es redactora de ABC, pues también le puso una reseña indicando además la presentación esta, que no sé cómo sí, pero que sé porque tengo relación con el petróleo y entonces a través de esas redes, ¿no? De contacto pues aparece finalmente pues, en el sitio donde no esperas que aparezca, ¿no? Pero bueno, sin más, tengo que decir que la presentación del libro como tal se hizo en la sede de la Academia, que está en la calle Arturo Soria 287, donde hay muchos actos también en directo y en YouTube. Hablando de audiencias no presentes, pues le doy la bienvenida a la audiencia que nos verá posteriormente, porque no hemos hecho la presentación en streaming, en directo, pero sí que se colgará luego en el canal YouTube de la Academia y en otros canales, luego estará a disposición de todo aquel que no haya podido asistir a la presentación en directo. Efectivamente, como ha dicho el general Diz, soy el general Luis Feliu, que soy desde hace muy poco, desde la renovación de la Junta, pues vicepresidente segundo de la Academia y editor y coautor. Editor es el que lleva el látigo, y que se pelea a veces, como bien sabe Federico, que tengo allí, que es el padre de Igualdad, que es uno de los coordinadores junto con Andrés. Al final es complicado poner en orden a 17 pensadores, ¿no? Que son los que tienen contando conmigo, que tengo solamente una pequeña aportación, ¿no? Es más, es tan pequeña que ni el país me hizo referencia, que lo cual me molestó bastante, porque hace referencia al libro a muchos, le ponen con nombre y apellido, ¿no? Citando en los capítulos, y yo diciendo, bueno, que no les interesa entonces la estrategia en el siglo XIX y XX y su aplicación, su impacto en el XXI, que es lo que yo escribí, pues nada, no les interesa en absoluto. Pero bueno, supongo que algunos de los que nos están viendo y quizá de los presentes pues no saben
que es esta Academia de Ciencias de Artes Militares, ¿no? Que es una academia primero que está formada por militares y civiles, según los estatutos 40 y 60, ¿no? Actualmente un 30-70 más o menos, ¿no? Pues somos muy jóvenes, ¿no? Pero si no vamos al origen, pues nos tenemos que ir a Isabel II. Una propuesta se hizo Su Majestad la Reina para crear una academia similar a esta, pero copia prácticamente de la Academia Sueca. Realmente fue la Academia Sueca la que inspiró esa propuesta, y también francesa, que tenía una sección, la Real Academia Francesa tenía una sección dedicado precisamente a esto. Bueno, pues aquello falló, fue una propuesta fallida y ahí se quedó. Y bueno, y pasado el tiempo, y hace 3 años, pues hubo un renacimiento de esas cosas que a veces son como el pisuerga, ¿no? Pues que se ocultan y de repente no saben muy bien cómo, pues vuelven a aparecer, ¿no? Y bueno, ahora mismo la academia, como he dicho antes, tiene un canal de YouTube, que tiene muchísimas cosas, una página web donde hay todo lo que deseen de 6 áreas, que voy a entrar ahora a contarlas, 6 áreas de pensamiento y de desarrollo y sobre todo de futuro, 2 de ellas, y después de libros. Entonces el tercero, pero en la página no de la academia, sino de la fundación de la academia, se pueden encontrar de momento 5 libros editados ya en 3 años por la academia, por el esfuerzo de comunicación, de pensamiento, de reflexión, de ensayo militar, pues creo que es muy importante. Y después, si no lo cito, el general de división Antonio Moliner, que es el vicepresidente primero de la academia, pues me dirá, se ha olvidado, pero lo voy a citar, cada año hacemos unos anales, un libro bastante magro de este, y en los anales figuran todos los ensayos, todas las comunicaciones y artículos que se publican a lo largo de ese curso académico en la página. Por tanto, el libro de anales además está dividido en las 6 áreas de pensamiento o de reflexión en la que está dividida la academia. Dicho esto, continuaré con la presentación, y para ello me tengo que permitir la libertad de utilizar palabras del general Dacova. General Dacova, que le hubiera gustado estar aquí, precisamente, pero bueno, como siempre, el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos tratar de engancharle y fijarle para un acto es la verdad muy complicado, y tenía ya comprometido anteriormente un acto, ¿no? Entre otras cosas, general Dacova dice en el prólogo que en un rápido repaso a los libros dedicados al estudio de la estrategia, de la guerra, de la violencia organizada, de la polimología, nos permite descubrir que la gran mayoría de los más vendidos, más recomendados y también los más leídos están escritos en inglés, o son traducciones del inglés, los que están en castellano, y dice general Dacova, y creo que con razón, algunas manifiestamente mejorables. El mundo anglosajón domina el pensamiento estratégico, el pensamiento militar y sobre todo la cultura estratégica. Y eso tiene, aunque no lo creamos, costes y beneficios. Tiene costes para el que no lo tiene, que sigue la cultura estratégica, y beneficios para las naciones que dirigen y que el pensamiento. Entonces, el disponer de un pensamiento, una escuela, digamos, de pensamiento estratégico, como España tuvo hace tiempo, y tener incluso una cultura estratégica, que también la tuvo, pues es un deber que tenemos que recuperar, y estos esfuerzos pues tratan de conseguirlo, ¿no? Por tanto, este libro trata de ocupar ese hueco en el espacio quizá no suficientemente lleno del pensamiento estratégico propio, ¿no?, español. Y los militares españoles que comparten su reflexión, el tiempo grande dejaba hacer cada capítulo, en los distintos capítulos de este libro, que son 19 capítulos, 17 militares que han escrito, pues lo hacen desde perspectivas, experiencias y perfiles profesionales totalmente distintos. Para empezar, son de tierra, mar y aire, y cada cual tiene un perfil profesional muy diferente, ¿no? Y esos perfiles diferentes nos permiten observar diferentes paisajes estratégicos, ¿no? A la estrategia hay que observarla, ¿no? Y escucharla. Mi padre lo estaba antes, general, antes que pensar estratégicamente, hay que escuchar estratégicamente. Si no sabemos escuchar estratégicamente, a lo mejor no somos capaces de gestionar adecuadamente una crisis, se nos va de las manos y terminamos en un conflicto. A lo mejor estoy haciendo una referencia a la situación actual, ¿no? Pero muchas veces el escuchar estratégicamente es casi incluso más importante a veces que pensar estratégicamente, ¿no? Entonces, cada capítulo permite descubrir, si lo leen, una o varias doctrinas, recursos estratégicos, y el orden en el que aparece permite mostrar cómo cada época tiene su propia respuesta estratégica. ¿A qué? A los retos y desafíos de la época. Cada época tiene retos y desafíos. Ya estamos viviendo
casi en algún aspecto un cambio de época y tiene sus retos y desafíos que nos vemos. Bueno, vemos una parte del reto de desafío. Cuando uno desayuna, toma café por la mañana y va cambiando de los canales de televisión, ve una parte de la película. El reto del desafío estratégico tendrías que separar de ese sufrimiento, de ese dolor y de esa, en fin, y de nivel operacional, que es lo que vemos diariamente, separarte y levantarte un poquitín, ¿no? Y levantarte un poquitín, tienes que mirar a la izquierda, a un lado, para ver hacia dónde vamos y qué puede pasar, y hacia otro lado para ver de dónde veníamos en ese área y por qué se ha producido lo que se ha producido. Eso es lo que hace un analista estratégico. Por lo tanto, lo que pase diariamente le afecta demasiado poco, y sobre todo que no se fía de lo que ve. Hay mucha guerra de influencia, de relato, de percepciones, todo es guerra de sensibilidades. Yo veo en televisión que tengo que verlo. Medianamente es una verdadera guerra de sensibilidades. Y todas esas guerras las tiene ganada un bando, que es el bando, en este caso, yo le llamo terreno de juego, pues que bando, pero bueno, que es Ucrania y Zelensky, lo tiene dominado absolutamente y dominará la posguerra y dominará la paz si Putin no está más espabilado, no en la guerra, porque la guerra tiene un objetivo que es la paz, la guerra o la guerra, para conseguir una paz estable y duradera, ¿no? Pero en fin, saltándome algún apartado porque me parece que estoy hablando demasiado, cosa que es bastante corriente en mí, según dice mi mujer. Como nos indica el capitán de Fragata, Federico Aznar, uno de los que son, como he dicho, uno de los coordinadores de este libro, el pensamiento estratégico ayuda a fortalecer, a educar la sensibilidad de la razón. A mí me encanta esa frase, es suya, educar la sensibilidad de la razón. Y esa razón es la clave de todo y el objetivo último del libro. Estamos hablando de la razón, en este caso a lo mejor la razón estratégica, pero la razón. Si algún lector descubre que el pensamiento estratégico es una forma diferente, propia y singular de pensar, el propósito y el título del libro estarán cumplidos y su lectura habrá permitido captar la esencia de la lógica estratégica, que además en sí misma es una lógica paradójica. A mí me gusta la cacofonía. Es una lógica paradójica y es una lógica además contradictoria, y si no entra en esa contradicción de ideas y tiene pensamiento único, deja de ser estrategia, es otra cosa. Pero es importante y de esa manera nos permite apoderarnos, o que sea, de la clave de esa sustancial diferencia que tiene la estrategia como modo, forma de pensar, que es el título del libro. Como se destaca en la contraportada del libro, muy breve, que la tengo aquí delante, la estrategia no es una continuación de la táctica, ni tampoco su culminación, esta última. La estrategia es un espacio de decisión diferente, dotado de sus propias referencias y de su lógica, como he dicho. La gran cantidad de variables que intervienen la convierten en un arte muy difícil y asociado a una forma particular de pensar, particular y distinta de pensar y de analizar. Es el arte del general, ¿no? Pero también es el arte del líder, ¿no? Del jefe. En este libro se presenta una reflexión a lo largo del tiempo que se proyecta sobre el presente en beneficio de una sociedad que desconoce esta rica experiencia y las metodologías que sirven para todos. Y remarco, para todos los órdenes de la vida, no solamente para el orden militar. Es más, cuando nos hacemos referencia a las Fuerzas Armadas, yo me doy cuenta que estamos muy cómodos en el ámbito a nivel operacional, nos vemos cómodamente en el nivel operacional, en el táctico incluso, el nivel operacional es en conjunto y el táctico es el de los ejércitos. Pero cuando subimos hacia arriba e intentamos romper el techo incluso lo llamaría de cristal, que nos abre la estrategia, incluso las Fuerzas Armadas, incluso las escuelas, y mira, el director de la escuela de guerra, la ESFAS y todas las escuelas, le cuesta, de alguna manera, cada vez menos, pero le cuesta entrar en ese ámbito de pensar, ¿no? Y termino la presentación y voy a pasar a presentar a los ponentes, que son los verdaderos protagonistas de esta presentación. En primer lugar, el general Emilio Silvera Díaz Criado, que desde finales del año 2019 es general jefe de mando de la artillería antiaérea. Tenemos que comprar una cosa, los dos somos artilleros. Los artilleros siempre decimos esto. No hay forma de que nos escapa. Él se nota bien tanto, ¿no? Porque no voy de uniforme, pero sí. Entonces hemos tenido algunas actividades comunes que nos han hecho conocernos mutuamente, ¿no? Y a mi izquierda está el Andrés González Martín, que es analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos,
también coordinador del libro, junto con el capitán fragata Felipe Andal, y coautor de 2 capítulos. Y nos contaba, tiene a mí, tanto el general Silvela como el González Martín siempre me sorprenden, luego yo me voy a dejar sorprender con sus palabras, ¿no? Y finalmente, pues permítame presentar ahí al fondo, es que nada, a Ramiro Domínguez, que es el director de la editorial, que hace posible la impresión, marcación y demás de este libro, y que, bueno, y que lo hacemos, igual que la colección Acame, gracias al patrocinio de Iberdrola, que sin patrocinador esto no es posible, porque no tenemos recursos propios. Por lo tanto, aunque parece que lo lógico es que le dirá la palabra al general Silvela, en este caso vamos a hacer al revés, porque el general Silvela va a tratar de unos temas que es preferible que el González Martín pues, comience, acaba de meter un atraco, pero bueno, él que tiene mucha cintura. Pues Andrés, si no te importa, inicia la presentación y pues terminará. Es que me he leído su ponencia y pegaba más que hablar del primero y yo después. Muy bien. Tiene más sentido. La sorpresa es siempre agradable jugar con ella porque a eso nos dedicamos y eso tiene que ver con la estrategia. Estrategia y estratagema tienen la misma raíz. Y dice ya hace muchos siglos Sun Tzu que el arte de la guerra es el arte del engaño. Bueno, pues me encantan las sorpresas, sobre todo un mundo de tipo es fantástico. Un libro que no tuviese lectores sería un libro inacabado, es una obra incompleta. Por lo tanto, el libro no termina cuando nosotros lo hemos editado, lo hemos publicado, sino el libro va a terminar, y yo supongo que ya habrá terminado, cuando alguna persona decida leerlo. Porque nadie enciende una lámpara para esconderla, ni para ponerla debajo de un telemín, sino que la enciende para alumbrar. Y alumbrando, dar luz a otros y también animar a otros a que enciendan sus luces. Creo que los militares españoles, en general los militares iberoamericanos, pues leemos más que escribimos. Y leer es una forma de pensar, pero escribir es también una forma de pensar, es una forma de pensar diferente, que exige más precisión, más análisis, estructurar mejor las ideas. Y el esfuerzo de escribir es un esfuerzo distinto de pensar que te ayuda a interiorizar más aquello en lo que estás pensando. Un libro sin lectores es como una iglesia vacía. Por eso en todas las iglesias, sean grandes o pequeñas, incluso en las ermitas o en las catedrales, pues encontramos que hay un campanario y hay unas campanas. En este caso el campanario es fantástico, es nuestra escuela de guerra y además el aula Garrido, que nos permite recordar a nuestro general Garrido y a todos los que, como él, pues, en su vida por España, siendo asesinado por ETA hace ya mucho tiempo en San Sebastián. La memoria es un acto de justicia. Pues ya digo que las pequeñas y las grandes iglesias tienen su campanario, el campanario nuestro es la escuela de guerra, y sus campanas. Y nosotros pues hemos venido a tocar la campana. Y como en la iglesia tocamos la campana para avisar, para invitar, para interpelar, para reunir y también para compartir. En este caso, pues, presentando un libro. Porque digo que el libro no está completo hasta que se lee, y por eso es tan importante la difusión del libro, que haya una buena difusión, y luego pues que se haga una presentación o unas recensiones que permitan despertar el interés de alguna persona por leerlo. Cuando el libro es leído por un lector, en ese momento, en este caso los autores o los coautores, podemos repetir una frase de Séneca, que en latín suena muy bien. Me he aprendido de memoria y luego la traduzco.
pero me gusta mucho esto de... Tengo mucho respeto por el mundo romano, porque creo que España es Roma. Me siento muy identificado con lo que nos ha aportado. Roma es la ciudad eterna. Pues decía Séneca, «Ait ego non multis scribo, sed tibi». Yo no escribo para muchos, escribo para ti. Y esto es algo que hace, yo creo que un autor, porque no escribe para un público desconocido y sin cara, o para una masa, escribe para una persona que es la que le está leyendo. Y en esa relación del autor con el lector, que es una relación íntima a través del libro, el autor y el lector son el uno para el otro la más grande de las multitudes. No se necesita más. Es una relación personal. No es la relación de un autor con una multitud, sino con una persona. El libro es una adoración que hace el autor a otra persona confiando en la posibilidad que tiene esa persona de al leerlo, hacerlo fecundo. Y llevarlo más allá incluso de lo que ha escrito el autor. Es una adoración que está escrita y que por lo tanto está ya terminada, pero la fecundidad depende del que lo lee y de lo que piensa el que lee, porque en este caso no hemos escrito una novela, aunque en algunos de los capítulos se pueda leer casi como una novela. Si este libro tuviese un único lector, un solo lector, pero ese lector fuese una persona que descubriese lo que es el pensamiento estratégico, que se sintiese deslumbrado o que sintiese asombro por lo que es este campo de conocimiento y sirviese para sembrar en su interior una semilla que él desease cuidar y hacerla crecer para que según va creciendo se fuese generando en él una vocación por el estudio y el saber del pensamiento estratégico, pues estaremos satisfechos. Porque pues a lo mejor somos de los pocos, este grupo de personas que hemos escrito los capítulos del libro, que pensamos que una sola persona puede marcar la diferencia. O pensamos que una persona puede cambiar el mundo. El libro, pues digo que estaría completo y nos sentiríamos satisfechos con que lo leyese y lo trascendiese una sola persona. Por eso no nos importa mucho los ejemplares que se vendan, ni tampoco cuántos sean los lectores, nos importa más quién lo lee. Y el efecto que produce en el lector el libro que está leyendo. El libro, o un libro, solo trasciende si es capaz de generar en el que lo lee una mirada que le invita a mirar más allá. Los libros los podemos comparar con planos, con mapas. Los mapas pueden ser más o menos precisos, más exactos, menos exactos, más antiguos o menos, pero sirven para poco si sirven para poco si no hay nadie que al leerlo se sienta animado a embarcarse y a seguir la ruta que marca el plan. En este momento pues quería agradecer al general Eduardo Díez Monge, jefe del director de la Escuela de Guerra, pues habernos abierto las puertas y tener la ocasión y la suerte de utilizar las instalaciones de la escuela pues para presentar el libro. Y de esta forma, pues de alguna forma, al invitar a otras personas a leerlo, poderlo completar. Y también, pues muchas gracias a todos los que han decidido participar en esta presentación, porque la hacemos para ustedes. Todos ustedes saben, y no sé si hay muchos militares, pero todos ustedes saben que para cumplir una misión se necesita un jefe. Un jefe es un mando, es el que manda en el componente material de su unidad. Pero un jefe también es el apóstol de una misión.
Y cuando su jefe, el jefe de la unidad, sabiendo y conociendo ese componente material, sabe vivificarlo, otorgando a ese grupo de personas que forman su unidad un sentido a lo que hacen, descubriéndole la trascendencia de su hacer y vinculando ese componente material con un componente inmaterial que le da espíritu a esa acción en el sentido de hacerle descubrir el valor de la misión que están cumpliendo. Cuando esto sucede, las cosas son mucho más fáciles. En nuestro caso, pues hemos tenido un jefe. Ese jefe se llama Federico Amber, que además ha sido nuestro apóstol y que ha sabido transmitirnos enseguida pues, el entusiasmo de este trabajo. Tanto como para que nosotros nos hayamos convertido pues, en sucesor del apóstol y estemos dispuestos pues, a venir aquí y hacer una presentación de un libro que, siendo nuestro, nació en el jefe. Todos los proyectos necesitan un jefe y asociado al jefe hay siempre un apóstol que está convencido de la trascendencia de la misión. Y ese ha sido Federico. Luego los demás pues, nos hemos ido sumando a esta tarea. A lo mejor a él no le ha gustado que diga esto, pero es que es justo. Y además creo que nos ayuda a descubrir la importancia de que el jefe sea también apóstol de la misión. El pensar sabemos todos que es muy, muy importante, pero puede que no sea urgente. Lo que sí sabemos que es urgente es la vida cotidiana, que está llena de pequeñas cosas que exigen dedicarle en ese momento pues, el tiempo. Y como todo va tan deprisa y cada vez más deprisa, pues en no pocas ocasiones esta urgencia ocupa todo el tiempo, de tal manera que no nos deja espacio para reflexionar y para pensar. Y esta dinámica puede transformarse en un hábito, de tal manera que perdamos la costumbre de pensar. Y cuando nos toca pensar, nos cuesta mucho trabajo. Y al final intentamos eludir esa obligación, pues recurriendo a lo que se llama el corta y pega. A ver qué había detrás o qué había antes, o, como diríamos aquí en esta casa, que quizá necesite luego una traducción, tirar de vaca. La vaca es lo que otros han hecho antes, ¿no? Entonces, algunas personas dicen que el ejército de tierra es hinduista, porque adora las vacas, ¿no? Quizá alguna arma sea más hinduista que otra. La vaca es lo que ya está hecho. El problema de la vaca es que no sabemos quién la ha hecho. Y entonces, la autoridad de la vaca no es la autoridad muchas veces del que sabe, sino sencillamente del que está ahí, que ya se ha hecho antes. Bueno, pues el problema de acostumbrarnos a no pensar es que nos va a costar mucho empezar otra vez. Y el enemigo lo que quiere es que no pensemos. El enemigo y el mal lo que quiere es que no pensemos. Hannah Arendt, que es una estudiosa de la política, de la filosofía política, una alemana, judía, que tuvo que huir a los Estados Unidos y nacionalizarse estadounidense, que se hizo famosa por el seguimiento del juicio de Eichmann en Israel. Pues ella decía que el primer paso para evitar el mal es pensar por uno mismo. Porque cuando pensamos por nosotros mismos, no tiramos de vaca, ni antecedentes, ni cortamos, ni pegamos, lo que hacemos es entrar en diálogo con nuestra conciencia. Y ese diálogo no es a veces un diálogo fácil, es un diálogo que, bueno, pues a lo mejor hoy no lo completamos, hay que dejarlo para otro momento. Ese diálogo, pues,
cuando lo practicamos de forma asidua, va construyendo, nos va permitiendo construir unas barreras o unas defensas frente a la banalidad cotidiana del mal, a lo que acaba pasando todos los días y a lo que quizá nos acostumbremos a que pase, o al conformismo de lo cotidiano. Porque el enemigo y el mal lo que siempre va a hacer es meternos prisa. Y esto lo sabemos, pues lo que intenta el enemigo, romper nuestro ciclo de inteligencia, nuestro ciclo de planeamiento, para obligarnos a actuar pues, de forma precipitada o obligarnos a actuar según lo previsto que sea nuestra actuación, de tal manera que no podamos sorprender. Al principio hablábamos de la sorpresa como factor relevante y que define el arte de la guerra. Bueno, pues el enemigo y el mal nos va a meter prisa. Si el primer paso, como decía Hannah Arendt, para evitar el mal, y también el primer paso para derrotar el enemigo, es pensar por uno mismo, pues tenemos que hacer el esfuerzo de buscar ese espacio para dialogar con nuestra conciencia. Hay muchas formas de ejercitar el pensar. La quizá más habitual pues sea la lectura. La escritura ya he dicho antes que es otra forma de pensar, más complicada. Pero además de pensar, podemos hablar de aprender. Y creo que todo el que ha sido profesor sabe que cuanto más aprendes, cuanto más enseña. Enseñar te obliga a pensar en el alumno y a intentar transmitirle unos conocimientos. Y por lo tanto a ser didáctico, a ser directo cuando hay que serlo, buscar analogías, manejar los tiempos, ser progresivo, proponer ejercicios. Bien, creo que los profesores sabemos que la mejor forma de aprender es enseñando. Y por eso, esto lo quiero decir hoy, en esta escuela de guerra, para valorar el trabajo de los profesores militares. Muchos de los autores o coautores del libro, lo ha señalado el general, pues hemos sido profesores en esta escuela. El general Silvela, además todos del mismo departamento. El general Silvela, el coronel Pardo de Santayana, José María Pardo de Santayana y Gómez Olea, el coronel José Luis Calvo Olvero, el coronel Iñaki Puente. Bueno, pues todos hemos sido profesores del Departamento de Estrategia, o bien de la Escuela de Estado Mayor, o bien de la Escuela de Guerra del Ejército. Otros de las personas que son coautores pues han sido profesores o analistas o investigadores en el CSD. Por el CSD han pasado 12 de las personas que han escrito en este libro. El CSD es el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, que es el destino que lleva el mismo. Y me van a permitir que hable en primera persona para contarles cuál fue la primera vez que yo me enfrenté a esta tarea de escribir. Fue aquí en esta casa, estando en el departamento, cuando un día el coronel Pardo de Santayana me invitó a escribir un artículo para la revista Ejército. Y me dijo, mira, un profesor tiene que escribir. Un profesor tiene que investigar y un profesor tiene que, escribiendo y investigando, desarrollarse para enseñar mejor. La verdad que yo he tenido mucha suerte y le doy muchas gracias a Dios por los extraordinarios compañeros que he tenido, por los fantásticos profesores que he tenido, y ya he mencionado algunos. Tuve la suerte de estar con el general Silvela juntos, y la verdad que solo tengo buenos recuerdos de nuestra relación, muy buena, porque he aprendido mucho de él. En fin, esto también es lo que nos ha unido.
el habernos conocido en nuestro trabajo como profesores, como investigadores, como analistas. Pues hice caso al coronel Pardo Santayana y me costó Dios y ayuda a escribir, porque no lo había hecho nunca. Y esto de descubrirse, de desvelarse, de ponerse a la vista de otros escribiendo, pues cuesta trabajo cuando uno no lo ha hecho nunca. Me costó sangre, sudor y lágrimas, pero bueno, pues ese fue el primer paso y luego vinieron otros. Y a escribir, pues como a todos, se aprende escribiendo. Y quizá nos falte un poco a los militares ese estímulo que yo tuve, el que el coronel Pardo me invitase a hacerlo. Y casi me obligase a hacerlo. Leer, estudiar, escribir, enseñar, investigar y publicar, yo creo que también es una forma de servir al ejército y de servir a España. Y esto no creo que sea una frase bonita. Si a los más antiguos, a los que de nuestros compañeros que están ya en el retiro, les preguntásemos ¿cuáles son o qué es capacidad de combate? Pues lo que aprendimos en la doctrina del 80 decía que capacidad de combate es la actitud de una fuerza para abordar una misión y que se componía de dos elementos. El componente físico, que es la potencia de combate, y el componente volutivo o espiritual, que es la moral. Yo aquí en esta escuela pues tuve la suerte de leer muchas cosas y una de ellas pues fue la doctrina terrestre del ejército británico. Y allí en la doctrina británica hablaba de tres componentes de la capacidad de combate. Yo dije, bueno, estos británicos son muy originales porque los norteamericanos, que son los que inspiraban nuestra doctrina, pues tienen dos. Vamos a ver qué dicen. Que añadían un tercer elemento que era el componente intelectual. Y no solamente añadían un tercero que era distinto a lo que nosotros señalábamos, sino que decían, y el más importante de todos estos componentes para la capacidad de combate, que es la actitud de una fuerza para cumplir una misión, el más importante es el componente intelectual. Y esto es así porque la historia nos lo enseña. Bueno, gracias a Dios, pues los tiempos han pasado y la OTAN ya en su doctrina incorpora este tercer componente, el intelectual. Y la doctrina conjunta española, pues también lo hace. El componente intelectual, ¿qué es lo que proporciona? Pues proporciona el conocimiento suficiente para comprender el contexto de las operaciones. Y el contexto de las operaciones no ha hecho más que ampliarse, porque el campo de batalla no ha hecho más que ampliarse. Realmente ya es todo el contexto. Para Napoleón el contexto era más pequeñito. Y para los que vivieron antes de Napoleón en las guerras de los reyes con ejércitos muy pequeños, el contexto era muy pequeñito. Para nosotros todo es contexto, la economía es contexto, el petróleo es contexto, el gas es contexto, la opinión pública es contexto, los medios son contexto. Bueno, pues podríamos seguir así. Conocer el contexto en el que se emplea la fuerza y luego también tener el juicio suficiente para emplear los otros componentes, el componente moral y el componente físico, la potencia de combate. Esta capacidad, este componente, se basa en ¿qué? En la doctrina, se basa también en el adiestramiento y en la instrucción, pero también en la formación técnica y en la formación humanística de los cuadros de mando. Es verdad que los militares pues tenemos muy claro la importancia de la doctrina, que se enseña y se aprende de memoria, de la instrucción y de adiestramiento, que es a lo que nos dedicamos en las unidades. Pero quizá no seamos tan sensibles a descubrir el valor que tiene la formación técnica y la formación humanística. Porque el conocimiento y el juicio no se improvisan, como tampoco se improvisa ninguna de las capacidades militares.
el profesor, dentro de las muchas capacidades con las que tiene que trabajar el ejército y buscar capacidades militares esenciales para dotarse, el profesor es el recurso fundamental para desarrollar este componente intelectual de la capacidad de combate que es el intelectual. Un profesor no se improvisa, como no se improvisa ninguna capacidad. Un profesor necesita una trayectoria profesional. Una trayectoria profesional que le permita dominar la materia que enseña y además sentirse en la obligación de aprender y de seguir aprendiendo e investigando. En este caso yo creo que la excesiva rotación que tienen nuestros destinos pues no favorece la consolidación de nuestros profesores como maestros de lo que enseñan. En otro tiempo, pues en la Academia de Artillería, para ser profesor había que ser el número 1 de la promoción o estar entre los primeros. Te seleccionaban, tus compañeros se marchaban, tú te quedabas un año más estudiando y después, cuando ascendías a teniente, eras auxiliar de profesor hasta que ascendías a capitán. Entonces podías ser profesor. Luego, esta tradición en artillería de escoger a los mejores para enseñar se simplificó. Para ser profesor en la academia había que estar en el primer tercio. Hoy, sin embargo, cualquiera que pida un destino en la academia puede tener la suerte de recibirlo o no recibirlo. Yo, cuando vine aquí destinado a esta escuela de guerra, pues vine destinado porque fui el único que solicitó ese destino. Entonces, el director de enseñanza no había dado una sola clase en su vida. El director de mi escuela no había dado una sola clase en su vida. El jefe de mi departamento no había dado una clase en su vida. Pero lo peor es que se marcharon de su destino sin haber dado nunca una clase. Por eso, y con esto quiero terminar, quiero decir que el componente, terminar diciendo que el componente intelectual pues también requiere pues afianzar los conocimientos, experiencias y criterios, y es algo que necesitamos cuidar dándole su tiempo, porque no se improvisa. Y bueno, pues quizá una prueba de ello es que en el libro en el que hemos participado, pues de alguna forma casi todos hemos sido profesores o investigadores o analistas, y ha sido esa concurrencia, no solamente donde nos hemos conocido como compañeros, sino también donde nos hemos conocido como personas en las que podemos confiar. Sabemos que todos íbamos a estar a la altura y podíamos confiar en cada uno de nosotros. Pues nada más, y muchas gracias, señor. A mí me encanta escuchar a Andrés, estaría horas escuchándole a él, ¿no? Pero como lo conozco, al final ya no estoy una capacidad prácticamente de concluir de una forma extraordinaria, ¿no? Porque concluye fenomenal. En cuanto le marcas una señal de que le quedan unos minutos y lo concluye fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. Vale, por todos. Enrique. Gracias. Muchas gracias, mi general. Me quiero sumar a todos los agradecimientos que se han hecho y al reto que para mí supone el volver a este aula donde he sido alumno junto con el general Diz, donde he sido profesor con el teniente coronel González Martín y además lo hemos sido del coronel Antonio Sedes, y ante la mirada atenta de dos de mis viejos profesores, del general Sánchez Calabria y del propio general Feliu, al final se convierte en todo un reto. Un reto que, bueno, que es de toda la audiencia, una audiencia experta y responsable que tiene experiencia y que tiene opinión, y que ante una audiencia tan relevante creo que pues, va de suyo resaltar cuál es la importancia de este libro. ¿Por qué este libro es tan relevante? No ya el libro, sino en general todos los estudios que hacemos sobre estudios y análisis estratégicos. Y además en un momento como este, en un momento histórico como el que nos hemos encontrado ahora, donde creo que es muy fácil percibir la importancia de haber estudiado bien estrategia, de conocer la estrategia, de conocer el mundo en el que vivimos, conocer la realidad y ver cómo podemos enfrentarnos a esa realidad. Y sobre todo, pues darnos cuenta de que si se cometen errores, esos errores tienen consecuencias y muy graves. Yo creo que la gran mayoría, si no todos, estamos haciendo un seguimiento constante del conflicto. Un seguimiento que puede ser simplemente por estar informados del mundo en el que vivimos,
O por lo menos yo me lo tomo así. Yo desde el principio me he ido haciendo predicciones de lo que creía que iba a ocurrir, no por vender esas predicciones, sino por compararme a mí mismo a posteriori de lo que yo pensaba que iba a ocurrir, lo que está ocurriendo de verdad. Es un ejercicio muy interesante, porque luego me permite hacer el análisis a continuación de por qué me he equivocado, porque me he equivocado sistemáticamente, y creo que alguno más me acompañará en ese sentimiento de equivocación, ir viendo qué factores han tenido relevancia, por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, y tratar de seguir adivinándolo, no sea que en el futuro, en algún momento, me pueda encontrar en un puesto en el que sea necesario decidir o asesorar directamente al que decide, más allá de, como todos, tener una opinión informada. Errores que muchas veces son por desconocimiento de los principios de la estrategia, por desconocimiento de la historia, o por una mala aplicación de esos principios o un mal entendimiento de las referencias históricas, porque hay que saber tenerlos en cuenta. Errores éticos, errores en el plano político, estratégico, operacional y táctico. Y si algún día nos vemos en esas posiciones de asesoramiento a los que tienen que tomar las grandes decisiones, el que toma las grandes decisiones al final la toma solo, pero hay una gran maquinaria que lleva información y que lleva opinión y asesoramiento para que se tomen esas decisiones. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos ajenos, como poco, a una opinión informada e influyente, en algunos casos asesorar, y algunos llegarán a tomar decisiones relevantes. Para eso no vale la mera intuición, no vale la experiencia, no vale haber observado el mundo. Hay que estudiarlo ahora. Es lo que nos está enseñando el conflicto de Ucrania. Hay que llegar enseñado, hay que saber estrategia y hay que saberse las condiciones de la realidad en cada lugar, en cada momento. ¿Cuáles son las circunstancias que ocurren? Hay que conocerlas bien para poder, como poco, hacer ese análisis estratégico en el que al menos yo me he ido equivocando, más aún cuando uno tenga la responsabilidad de asesorar. Porque la estrategia es una forma de pensar, y qué casualidad, es el título de este libro. Estrategia, una forma de pensar. Y es una forma de pensar en la que lo esencial es acertar. Nos podemos equivocar como analistas, pero el día que seamos decisores o asesores no nos podemos equivocar, porque estamos hablando de estrategia en un entorno de seguridad y defensa, que puede terminar en la guerra. No es una partida de ajedrez, no es un duelo económico en el que podamos ganar o perder dinero. Es que aquí lo que se gana y se pierde son vidas. No podemos aprender mientras ocurre lo que estamos pensando. Tenemos que llegar aprendidos. Y para aprender, pues, este libro es una experiencia fundamental. En general, es esencial pensar. Y pensar con sentido. Pensar con preparación, que es a lo que nos ayudan los estudios estratégicos. Porque al final, lo que hacemos los militares es la guerra. Está muy bien y queda muy bien cuando hacemos operaciones de paz y de emergencias. Pero la razón de ser de las Fuerzas Armadas es el uso de la fuerza letal. Al final, la guerra es matar y romper cosas. Y es así, y eso es lo que está ocurriendo en Ucrania. Es suficientemente serio y relevante como para que no nos lo tomemos de intuición o de mera experiencia. Es fundamental estudiarlo y estudiarlo detalladamente, porque la responsabilidad ante el uso de la fuerza letal, la responsabilidad simplemente ética, es enorme. Es el uso de la fuerza letal lo que nos mueve. Por tanto, la estrategia no es una cuestión de frikis, que es una de las cosas que, aunque me pongo un poco reivindicativo, me he ido encontrando a lo largo de mi vida militar. Ese pensamiento de que la estrategia es cosa de frikis que leen y escriben, porque luego están los verdaderos militares, que son los ejecutores, los operativos. Bueno, todo tiene su importancia, pero saber de política, de estrategia, de arte operacional y de táctica, hay que saber de las cuatro, porque hay que saber engranarse en el mundo real lo que estamos haciendo. Y cuanto más arriba, cuanto más responsabilidad ocupemos, pues con mayor razón.
¿Y cómo tenemos que pensar? Bueno, nos ayudan los estudios estratégicos a esa manera de pensar, a adquirir esa mentalidad. No es un procedimiento que se aprende, no es coger una guía de planeamiento y a partir de ahí ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay mucho más detrás de los estudios estratégicos, hay mucho más. No es solamente el leerme un libro, o muchos otros. Es que hay que leer mucho, hay que estar al día, hay que saber. Voy a orientarlo en dos perspectivas fundamentales para mí. Una perspectiva histórica y otra de principios. Una histórica porque no podemos experimentar con la guerra. No podemos experimentar de hacer encuestas. Luego, el laboratorio de la experiencia sobre la guerra es la historia. Debemos saber de historia. No como historiadores, no como mero relato de acontecimientos, sino que tenemos que ser capaces de ese estudio y conocimiento de la historia, extraer los principios fundamentales que han gobernado las decisiones que se han tomado y los resultados que han tenido esas decisiones, esa sucesión de acontecimientos que estudiamos. Y para entender esos principios hay que entender cada época histórica y sobre todo la nuestra. Y hay que saber si en la época nuestra, el momento en el que estamos viviendo, desde todos los puntos de vista, político, económico, social, cultural y, por supuesto, militar. En eso consisten los estudios estratégicos, en saber conocer todos esos ámbitos del presente y también del pasado para ver cómo y por qué se tomaron decisiones en el pasado. El pasado no se repite, no se va a repetir un mismo combate, una misma guerra, y no podemos trasladar directamente lo que hayamos aprendido del pasado al presente. Hay que saber, como decía antes el teniente coronel, ponerlo en contexto, y cada contexto es diferente. Pues ahí está esa raíz de estudios estratégicos, tanto en un repaso de la historia como en el repaso de una serie de principios y acontecimientos pasados y presentes que nos permiten anticipar, aunque sea un poco, el futuro y tratar de equivocarnos menos de lo que como analista me estoy equivocando. Pues eso es lo que nos presenta este libro. Al final, los capítulos del libro, pues el análisis de Maquiavelo que nos hace el capitán de fragata Aznar, o ese análisis de la modernidad que hace él también con el teniente coronel González Martín, como hace el teniente coronel Logroño y el general Feliu, ese repaso histórico, conocimiento de la realidad de nuestro entorno cercano. Se estudian las insurgencias, que estudia el coronel Bárcenas o el coronel Pizarro, una forma de pensar oriental que nos ha presentado el capitán de navío Benavente, la estrategia rusa que nos da el coronel Palacios, la propia estrategia occidental que presenta el coronel Fuentecobo. Hay que conocer, por supuesto, el mundo actual. Todos los capítulos, uno a uno, nos van desvelando ese escenario tanto histórico como presente de los sucesos principales y de los conocimientos que tenemos que saber y, como referencia. Ese es el entorno en el que vamos a practicar y eso es lo que reúne este libro. Este libro que, como ha dicho el teniente coronel González Martín, espero que sea de utilidad para profesores, para todos aquellos que tengan que tomar decisiones en el futuro, que sepan consultarlo como una referencia. Está un poco modelado, y lo decía alguna vez el capitán de fragata Aznar, sobre uno de los que estudiábamos nosotros en esta casa, creadores de la estrategia moderna de Peter Parrott, pues eso mismo, pero con una perspectiva española, que nos permite ver cómo es ese pensamiento español que analiza el coronel Calvo, cómo podemos sacarle el máximo partido a estos estudios para, dentro de ese componente intelectual que es imprescindible, seamos capaces en el futuro, que es lo importante, el día que nos toque, de asesorar o de decidir con acierto. Porque al final lo que importa es acertar. Lo que importa en la guerra es ganar. No hay sustituto para la victoria. Espero que este libro y los estudios que vayamos haciendo todos nos ayuden, si llega el caso, a ganar o por lo menos a acertar en nuestras decisiones si consiguen no llevarnos a la guerra, y en nuestras manos está aprovecharlo entre todos. Nada más. Muchísimas gracias. Como han podido observar, pues han sido absolutamente complementarios, ¿no? Uno y otro. Efectivamente, utilizando además parafraseando
al Antonio San Martín, que me llamó la atención en otra cosa que escribió, ¿no? En el libro está ahí, ¿no? Precisamente hablando de la posición y los flujos, ¿no? Entonces, cuando uno analiza la posición de la nación que está sufriendo ahora mismo el ataque de una gran potencia y los flujos que ha habido de todo tipo, políticos, económicos, estratégicos, de influencia y demás, se da una cuenta como la importancia que tiene hacer esa reflexión y la clave, y eso lo digo, a mí me decían el otro día, bueno, esta guerra era inevitable, y yo siempre digo, las guerras son todas inevitables, son dos voluntades políticas y un análisis estratégico adecuado. Yo creo que esto y además, como has citado, que el que piensa estratégicamente, el que escucha estratégicamente, el que analiza estratégicamente, lo hace para evitar la guerra, para evitar esa destrucción, ese arma letal que es la última razón de los reyes como la artillería, pues la última razón de las naciones para sobrevivir, ¿no? Al final, ese empleo es letal. Y ahora, pues, antes de dejar un turno rápido de palabra a la audiencia, si quiere hacer una pregunta, solamente quería hacer una reflexión, y es que la calle en la que está esta escuela, ¿no? Y que está la escuela San Mayor, que es la de Don Álvaro de Navia y Osorio, dice, no se llama así, bueno, sí, se llama así, el Marqués de Santa Cruz de Marcenado, Don Álvaro de Navia y Osorio. Y Don Álvaro, para mí, es el gran maestro del pensamiento estratégico y del pensamiento militar español. Y si uno cogiera los 5 tomos de sus reflexiones militares y se da cuenta quién las leyó, después nos daríamos cuenta que Clausewitz es un maestro aventajado, ¿no? del Marqués, ¿no? Entonces, pues, esta escuela está en cita en la calle, ¿verdad? Que para mí es el gran padre del pensamiento estratégico militar, pero además a unos niveles impresionantes, porque uno puede coger parte del capítulo 2, capítulo 4 de las reflexiones militares y las pone hoy en día y son absolutamente actuales, ¿no? Bueno, es posible que alguien pueda reflexionar de esa manera. Lo que pasa es que pues, nunca lo hemos estudiado porque pues, siempre nos parece que los de fuera es mejor, ¿no? Y cuando los de fuera resulta que cuando lo analizas se inspiró en nosotros, ¿no? Y después la sección de pensamiento militar que tengo el privilegio de dirigir de la academia, pues la tengo centrada en una especie de círculo de pensamiento. Y ese círculo de pensamiento, de verdad que son insoportables. No, la verdad, es una broma. Ese círculo de pensamiento, ¿cómo le he llamado? Círculo Villamartín. ¿Quién es Villamartín? Si estuviera aquí José Luis Calvo Herrero, para mí uno de los grandes pensadores que tenemos en España, ¿verdad? Está conmigo, ¿no? Yo a José Luis, siempre que le veo, siempre aprendo algo de él, ¿no? Por el que manda Nicois, la Secretaría General de Política de Defensa, la Dirección de Esa Cultura, de la Defensa y demás. Pues diría Villamartín, en general, Villamartín. Porque para él es el maestro. Bueno, ¿quién conoce a Villamartín? Poca gente. ¿Quién conoce a Marqués de Santa Marcenado? Poca gente. Cuando estuvimos, buen amigo Juan Díaz Cruz y yo, estudiando aquí en esta escuela, el curso Estado Mayor, estudiamos a Frey, Dominique, Clausewitz, más gente rara, ¿no? Por ahí, no, bueno, Federico II incluso. Y tal, nadie me habló de Santa Cruz de Marcenado, nadie me habló de Villamartín, son los grandes pensadores. Muchas veces las reflexiones las tenemos en casa, lo cual no nos gusta mirar dentro, ¿no? Siempre tenemos que mirar como loco fuera para ver si tomar esas referencias, ¿no? Que parece que nosotros no tenemos, y es mentira, las tenemos. Si hay alguna curiosidad, pregunta sobre la edición del libro, sobre cualquier otra cosa, pues nos deja el director de la escuela 2 minutos. Si te parece, pues al menos una pregunta para no cansarte demasiado, pues estaremos encantados de contestarle. A ver, por favor. Voy a hacer 3. Si son cortas. Si son cortas y cortitas, sí. De formulación son cortas, luego ya de... Bueno, sí, intentaré. Es para su criterio. Yo soy civil y periodista. Muy sencillas. Una, en España hay conciencia de ejército, de necesidad de ejército. 2, ha fallado la estrategia en la invasión de Ucrania por Rusia, esto que llevamos visto hasta ahora, y la tercera la formulo después de que me conteste. Ah, esa es buena. A esta.
Pues yo me quedo con la segunda, que me llama la atención. Y la primera... Yo la primera la llevo muchos años dándole vuelta. Por eso me he mirado lo que te hace. Hay un estudio ¿Ah? que hace el CIS. A ver, le van a contestar a Dani Pons, Hasta ahora se venía haciendo cada 2 años. Lo hacía el CIS en colaboración con la unidad de estrategia de estadística del Ministerio de Defensa. Y se publicaba ya público y nosotros en el instituto lo difundíamos. Pero no sé por qué, ya no se hace. Era un estudio bastante... Bueno, el CIS es un órgano muy serio, aunque alguien pueda tener cierta desconfianza por algunas cosas que han pasado últimamente. Pero sus profesionales son buenos, no, mejores. Y el estudio era muy completo. Entonces ahí te da mucha información y además la puedes contrastar porque no es de un punto, de un momento, sino que va haciéndose, le digo, cada 2 años. Y lo que tenemos, creo que muchas veces la sociología y los estudios de las ciencias sociales, lo único que hacen es demostrar trabajosamente y a veces penosamente lo que todos sabemos. Entonces, no dice nada que no podamos anticipar un español medianamente informado. No dice nada. Que nos resulte extraño. A mí, por ejemplo, lo que sí me resultó extraño es que había tantos españoles que pensaban que la guerra contra Rusia estaba justificada y bueno, ha habido pequeñas encuestas, son sondeos muy temporales, pero nuestro pueblo es un pueblo que rechaza la guerra porque lo tiene en el ADN, porque hemos vivido muchas y porque nuestra experiencia en los 2 últimos siglos está marcada por guerras civiles, guerras especialmente dolorosas. Y lo peor que podemos pensar es en repetirlo. Entonces la cultura estratégica de un pueblo depende de su experiencia histórica y de su ambición nacional. La ambición nacional que tenemos como nación política, pues la conocemos. O si no la conocemos, pues podríamos, si acaso, compararla. No somos una gran potencia, ni queremos ser una gran potencia, ni queremos marcar el orden de los demás. Y la experiencia histórica que hemos tenido, pues son 2 siglos de guerra civil exactamente. Dejamos pasar a Enrique. Sí, no puedo contar Retomas más. Yo retomo, iba a contar más o menos lo mismo. El estudio del CIS, que terminó en 2015, en 2015 es el último, es muy revelador de algunas cosas. Y uno de los que lo ha estudiado más profundidad es Amando de Miguel. La tesis de Amando de Miguel es esa. España lleva 200 años de guerras coloniales o civiles. Entonces, ninguna de las dos es una guerra de liberación nacional. La última guerra de liberación nacional es la guerra contra los franceses, con lo cual pues, no es comparable con la experiencia de otros países como Francia o el Reino Unido, con guerras frente a un enemigo exterior tan recientes. Aún así, hay comparaciones que se hacen en ese estudio del CIS con lo de otros países. Y acabamos viendo que España tiene sus peculiaridades. Según el estudio del CIS, se ve que en el espectro ideológico hay menos conciencia y cultura de defensa en el lado de extrema izquierda, relativamente similar al resto de la izquierda europea, en una izquierda un poco más alto en el centro del espectro político. El más alto se da en la parte de centro-derecha, vuelve a bajar en la parte de derecha un poco más allá del centro-derecha. No quiero poner apellidos ni nombres. Eso por el lado ideológico. Por el lado regional es donde se produce la principal diferencia entre España y el resto de Europa. La mayor parte de las regiones españolas tienen valores menores, pero del mismo orden
que la mayor parte de naciones europeas. Pero Cataluña, País Vasco y un poco menos Navarra y Mallorca cambian completamente, y Baleares cambian completamente la proporción del conjunto de España. Y por último, la que a mí más me llamó la atención de ese estudio, de los diversos años de estudios del CIS, es que en función de la formación de cada persona, también es curioso cómo a menor formación, mayor aprecio, conciencia y cultura de defensa. Cuanto más formado, menor es el aprecio por las cuestiones de defensa, menor es la conciencia y la cultura de defensa. Es inversamente proporcional a la formación. A lo largo de los años se ha producido, yo le llamo una convergencia, estudiando la serie histórica del CIS, se ha producido una convergencia entre la opinión pública española y su defensa, tanto en el sentido de que los militares, las Fuerzas Armadas, han ido engranando mejor con la sociedad a lo largo de los años, mucho más por ese lado, y se ha producido una tímida convergencia por la parte social, pero tímida, queda mucho. El profesor Sanauja de la Universidad Complutense habla de la doctrina del aprendizaje por shock. El aprendizaje por shock es cuando hay un shock muy fuerte, como fue en su momento la crisis económica que dio origen al euro. El euro nace porque hay una crisis de muchas divisas que de repente se asustan y ven que no les queda más remedio que hacer una divisa fuerte europea, o si no las demás se pierden. No sé si estamos ahora mismo en un shock que nos llevará a un aprendizaje de cultura de defensa o no, pero sería una posibilidad. Eso lo va a responder ante la segunda pregunta, a la que yo antes, sin prejuzgar lo que diga el general Feliu, lo que diría es que es pronto para hablar de cuestiones de confusión estratégica o no, queda por ver. En plano operacional y táctico sí que hay errores muy evidentes, veremos si los hay en el estratégico, pero eso lo contestará el general Feliu. La que sea pelota envenenada. Por eso para defender un poco a los jóvenes, ¿no?, que entran en esas estadísticas que dicen, ¿y usted defendería a España en una agresión? Dicen, no. Pero hay que ir al subtítulo también de la pregunta, porque si le vuelves a repreguntar y le dices, entonces ¿quién defiende? Dice, no, para eso tenemos a las Fuerzas Armadas. Bien, para eso tenemos a las Fuerzas Armadas, pues cuídalas, mémalas, ¿no? Vale. ¿Y qué más? Pues las Fuerzas Armadas también son pequeñitas, ¿no? Somos ejemplos de tierra más pequeños de la Guardia Civil, ¿no? Somos pequeñitas, ¿no? Muy profesionales, pero muy pequeñitas. Entonces te contestan rápidamente también. Estoy hablando de jóvenes, ¿eh? Y de contestar rápidamente, sí, pero tenemos la OTAN. O sea que cuando dicen, hay que ver que los españoles están casi, en fin, no tienen conciencia nacional y si nos invaden, pues poco menos que se rendirían como, ¿y dónde están el espíritu, ¿no?, del siglo XVI, XVII, XVIII, ¿no? No, yo creo que el espíritu está ahí, ¿no? La verdad es que la percepción es diferente. Esto es un mundo de percepciones. Acabo de defender un poco a los jóvenes, ¿no? En sentido, ¿no? Pero es que la pregunta la entiendo también. Digo, no, para eso están vosotros. Ah, bien. Bueno, pues cuídame, ¿no? O sea, vale, venga, ánimo, cuídame. Igual tengas que decidir si no apoyar o no esa herramienta que tú dices que para estamos nosotros, pues dices. Bueno, si ha habido errores estratégicos en la guerra de Ucrania. Lo primero que hay que ver es que cuando te plantean que los dos actores de la guerra de Ucrania son Ucrania y Rusia, estás equivocado. Los dos actores son Estados Unidos y Rusia. ¿Y dónde juegan esos dos actores? Y por eso digo que el análisis estratégico ya te lo pierdes totalmente. ¿Y dónde están jugando esos dos actores estratégicos? En mi opinión, puede estar equivocado. Estoy hablando de eso en mi opinión. ¿Y dónde juegan? En un tablero de juego. ¿Y cuál es? Ucrania. ¿Y dónde está Ucrania? Y Andrés en alguna cosa habla de la posición. A mí me preguntaban hoy mismo un periodista. Me decía, bueno, entonces según eso, si Ucrania no puede tener su propia seguridad y elegir, que es una nación soberana, es como si a Portugal, España le dice que no puede tener marina. Posición y flujos. ¿Dónde está Ucrania? Está en una línea antigua que se llama Intermaris, que es uniendo el mar Báltico y el Mar Negro. ¿Y esa línea qué es? Subámonos a 10.000 kilómetros. Pero los europeos creemos que vivimos en un continente. Mentira. Primer error estratégico. Vivimos en una gran península de un gran continente que es Asia. Y si no entendemos eso, no vamos a entender muchas cosas. Y la unión de esa península o gran península que es Europa con Asia, ¿cuál es? Esa línea, es un istmo. Esa línea, para mí,
es una falla estratégica de la importancia del estrecho de Hormuz, de Malaca, cualquiera que piensa que hay un conflicto en esos dos estrechos, había grandes potencias enfrentándose, ¿eh? O el canal de Suez o el canal de Panamá. Eso todo el mundo asume que son fallas estratégicas fundamentales, pero nadie asume que ese istmo es una falla estratégica. ¿Para quién? Para Rusia. Claro, para los demás no, pero para ella sí. Nadie lo entiende. Bueno, pues ellos sí lo entienden. Entonces, ¿quién está al este de esa falla? ¿Está todo el mundo? No. Están Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania. Y dice, entonces, ¿por qué esas naciones, por qué Estonia, Letonia y Lituania están en la OTAN? ¿Por qué? Pues hay que irse al contexto histórico. 2004, asociación estratégica después del 11 de septiembre. Putin y George Bush, ¿cómo se llamaba? Asociación estratégica para la lucha global contra el terrorismo. En el 2004 aparece Estonia, Letonia y Lituania en la OTAN y bueno, son microestados con Kaliningrado, flota rusa del Báltico y una gran fuerza al lado, y tampoco les preocupó demasiado. Pero Ucrania es un gran país, y Bielorrusia también. Bielorrusia, ¿qué ha optado? Tiene tres opciones. Me voy con la OTAN, me voy con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que son la que lidera, o me hago neutral. ¿Qué eligió Bielorrusia? Se va con la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Es una decisión, bien, estable o no, pero es una decisión. ¿Qué debería haber elegido Ucrania? Vamos de los errores estratégicos. Vamos a la historia. Otra vez, Enrique. ¿Qué decía George Kennan? George Kennan es uno de los míticos diplomáticos norteamericanos. Y Kennan decía, la única forma de que haya estabilidad y seguridad en Europa, en ese centro de Europa, decía, es que Ucrania y Georgia, de casualidad, Ucrania y Georgia sean neutrales. Y apostar por la neutralidad, nadie le hizo caso. Salvo Henry Kissinger, que siempre repitió el mismo mantra. O sea, análisis estratégico. Y hasta, ¿cómo se llama Berzinski, ¿no? Que fue director de la CIA y después secretario de Estado de Defensa, volvía a insistir en lo mismo. Decía, no, vamos a ver, Ucrania está, porque entendían perfectamente ese análisis estratégico, esa cultura estratégica de esa sensibilidad de seguridad de Rusia. Y muy recientemente, la cumbre de la OTAN de Bucarest, ¿no? 2018 puede ser, sí. Y llega George Bush y intenta forzar la entrada de Ucrania en la OTAN. Alemania, Francia y algunas naciones le dicen, hasta que le pone los frepitos y no lo consigue. Pero ¿qué decía el secretario de Estado de Defensa, que yo recuerdo Bob Gates, ¿no? Robert Gates, que le decía a George Bush que desaconsejó presidente que hagas esto? O sea, vamos a ver, hay análisis estratégico y al final, como bien decía Enrique, al final el análisis estratégico es para asesorar a que tiene que tomar decisiones, y si toma la decisión no precisamente la más adecuada, pues al final vienen los problemas. Y no hay más tiempo para analizarlo, pero supongo que con eso hemos podido analizar, como siempre, hay que levantar un poco el punto de vista y ver de forma más amplia por qué suceden las cosas. Y en estrategia las cosas no suceden por casualidad. La tercera pregunta está escondida. ¿Hay estrategia para Ceuta y Melilla? Enrique, yo, tú o... Nosotros la cedemos en general. ¿Eh? La cedemos generosamente. Qué buena pregunta. Vamos a ver. Últimamente he descubierto que los periodistas han descubierto que Ceuta, Melilla y Canarias están en el mismo paquete. No. En el mismo paquete, bueno. El mismo paquete en el sentido de que la reivindicación marroquí es la misma. O sea, la misma razón por la cual Marruecos quiere Ceuta y Melilla quiere Canarias. Las tres están en el continente africano. Las tres. Ceuta y Melilla no fue de Marruecos, pero sí que Marruecos. Sería otra cosa. Marruecos y Canarias tampoco. En general, nosotros no somos África. No. Están en el continente africano. Digo la reivindicación. La reivindicación marroquí. Tú te vas al Estado Nacional marroquí y la verás. O sea, ellos no separan Ceuta, Melilla y Canarias, por tanto hay que tener cuidado con ese asunto. Segunda cosa, yo creo que la reivindicación marroquí va a ser eterna, ¿no? Impermanente, o sea, Mohamed VI nunca se ni el séptimo ni el octavo, nunca terminará con algo que le satisfaga, porque alrededor de Canarias hay un montecito de telurio debajo del mar y telurio tiene poca gente. Y resulta que el monte ese está lleno de telurio, ¿no? Entonces cuando dicen, bueno, ¿y por qué entran los marroquíes por este mar? A ver, que nos quieren controlar. Tienes que mirar abajo de lo que hay.
Empezamos con los minerales raros y las tierras raras, y hay mucho interés. ¿Y por qué Israel tiene casi el contrato en exclusiva de explotación de gas y petróleo en Marruecos, o parte del Sáhara? Pues habría que preguntarle a Israel también. Qué curioso que sea Israel, ¿no? ¿Por qué Israel? Pero no es malo para los musulmanes, no es el malo de la película, y sin embargo tiene una gran asociación con Marruecos, ¿no? En fin. Ceuta y Melilla, y ya por último, hablando de otras opiniones, que Ceuta y Melilla no está en OTAN y por lo tanto está desguarnecida dentro de la Alianza Atlántica. O sea, la Alianza Atlántica tiene una doctrina de concepto estratégico que se llama Out of Area Operations, y así hemos intervenido en Libia, Irak, Siria, Mali. O sea, la intervención fuera de área es muy habitual. Si Ceuta y Melilla efectivamente está fuera de área y encima el país aliado, pues la intervención está servida. Es decir, el Consejo Atlántico dice se interviene, se interviene. Y todo lo demás son cositas del artículo 5 del Tratado de Washington, pero hay otros artículos también en el Tratado de Washington, ¿no? Como 4 y 6, ¿no? Que dice otras cosas. Entonces, Ceuta y Melilla, siendo España aliado en la OTAN y habiendo operaciones fuera de área, evidentemente si hay un tipo de conflicto, podría haber interés por ayudarnos. Ahora, las naciones se rigen, como dicen los ingleses. Yo no tengo ni amigos ni enemigos, tengo intereses. Por lo tanto, si las naciones se rigen por intereses, ojo, cuando toma decisiones de esas naciones que quieres que son amigas o aliadas, pero tienen otros intereses que van más allá de ti. ¿Y quieres intervenir? Sí, quería decir una idea que Justo Zambrana, que fue subsecretario de Defensa, siendo ministro de Defensa José Bono, y también fue subsecretario de Interior, siendo ministro Pedro Rubalcaba, luego ya de músico, pues escribió un libro que se llamaba El Ciudadano Confort, y nos lo repartieron en el CSE. Yo lo cogí y me lo leí. Y me encantó. Y me encantó que además lo escribiese una persona que tenía el perfil político que tiene. Hacía un diagnóstico muy interesante y creo que acertado, aunque incompleto para mí, de nuestra sociedad, y luego proponía una solución. Y una de las cosas, una de las ideas que se me quedó y que repitió varias veces, es que decía algo que nos debe preocupar, y era que en nuestra sociedad española, y no solo en la española, el único tiempo que existe, el único tiempo social que existe es el presente. Entonces es muy difícil diseñar una estrategia cuando el único tiempo que existe es el tiempo presente, porque la estrategia mira hacia el futuro. Entonces, lo que ha hecho China, no lo ha hecho en 5 minutos, lleva 40 años haciéndolo. Eso sí que es una estrategia. Es una estrategia porque China no se parece ahora como una potencia revisionista. Siempre ha sido revisionista. Y el que lo descubre ahora es que no conoce China. Entonces, Marruecos lleva muchos años pensando en qué va a hacer y cuál va a ser su siguiente paso. Pero Marruecos es un país, o bueno, es un régimen, o lo que quiera ser. Nosotros, sin embargo, en este mundo postmoderno en el que vivimos, nos concentramos en el presente y en la última que pasa es con la que nos quedamos. Y es noticia, hoy, mañana viene otra, pero es muy difícil diseñar una estrategia si no hay una capacidad de mirar hacia el futuro y un compromiso por construir el futuro, aunque sea a costa de dar hoy malas noticias. Muchas gracias. Eduardo, tengo que pedir disculpas porque al final le dije, estaremos 1 hora, pero bueno, al final nos hemos ido a discutir y nos hemos ido a 1 hora y 20 y algo más, ¿no? Luego disculpas por eso, espero que haya sido entretenido estos 20 minutos de más. Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues nada, antes de cerrar muy brevemente, primero informar al general Ceriu que el coronel Calvo Albero vendrá en junio a la escuela a dar una conferencia sobre Villamartín, la última clase del curso de especialista militar, el 24 de junio. Bien, Y bueno, para cerrar simplemente quería agradecer en primer lugar pues, a la Academia
de las Ciencias y las Artes Militares, representadas por el general Feliu, pues por haber elegido la escuela para hacer este acto de presentación del libro Estrategia, una forma de pensar. Luego a los autores, representados por los tres componentes de la mesa, el propio general Feliu, el general Silvela, el teniente coronel Andrés González y el capitán de fragata Federico Andar, ahí sentado al fondo, pues por haberse, como decía el teniente González, atrevido, ha hecho el esfuerzo de ponerse a escribir, a ordenar las ideas, a reflexionar, pues para plasmar su pensamiento en este libro y contribuir pues a iluminar a los lectores que completan el libro, como bien ha dicho él también. Entonces, no me lo he leído todavía, no he tenido la oportunidad, pero lo haré para así poder completar la escritura del libro. Y les animo por último pues a los que han venido al acto, además de agradecerles la presencia, porque también este acto estaría incompleto y no tendría sentido sin su presencia aquí, pues agradecerles la presencia y animarles pues también a que lo lean y a que contribuyan a completar la escritura del libro, como he dicho anteriormente. Así que muchas gracias a todos y por mi parte, Miguel.